Hola generación emergente, que Dios les continúe bendiciendo. Es un placer que podamos compartir este segundo devocional donde hoy vamos a estar hablando de algo muy importante que será de beneficio para cada una de nuestras vidas. Primeramente me presento, mi nombre es Helen López. Dios me ha permitido estudiar la carrera de comunicación para el desarrollo y también formo parte del liderazgo de la Iglesia de Dios, Príncipe de Paz. Vamos a hablar, como les decía anteriormente, un tema muy importante, pero antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo guiándonos y enseñándonos a través de su palabra lo que tenemos que aprender el día de hoy. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno y poderoso, misericordioso, porque tú eres grande en misericordia, porque cada día podemos ver tus misericordias puestas sobre nosotros. Oramos por esta enseñanza, por esta palabra que en estos momentos se va a compartir, que pueda ser de edificación para cada uno de los jóvenes, cada una de las personas que vayan a escucharlo, Padre Celestial. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea guiándonos hacia toda verdad, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos va a ayudar a nosotros como jóvenes a avanzar en los caminos del Señor. Y el tema del devocional del día de hoy se llama Sé joven pero ejemplar. Y para eso vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en un texto muy conocido por todos, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios dice así: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero me gustaron otras versiones que decían, no tenga en poco tu juventud, y era diferente. En la Nueva Traducción Viviente decía, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Y en la versión Dios habla hoy dice, evita que te desprecien por ser joven. Entonces, quiero iniciar con eso, sobre el menosprecio muchas veces por ser joven. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque hay dos factores. Que el primero es, a veces nos menospreciamos nosotros mismos y a veces la gente nos menosprecia a nosotros por ser joven. Y para hablar de esto yo quiero tomar a dos personajes de la Biblia de las cuales nos enseña acerca del menosprecio y los tomo de ejemplo. Uno de esos es Jeremías. En Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 7, podemos ver que Dios le hace un llamado, pero él dice que no podía realizar lo que Dios le pedía porque era un niño, porque era un joven. Pero Jehová le dijo que todo lo que él le mandase, él lo tenía que hacer. Y ahí podemos ver que Jeremías se menospreciaba a sí mismo por ser un niño, por ser un joven, pero aquí vemos que a Dios no le importó eso, sino que Dios quería utilizarlo para su obra. De igual forma, a José. En Génesis 37:10 podemos ver a José que es menospreciado por sus hermanos y a la misma vez sus hermanos los comenzaron a envidiar porque él comenzó a tener un sinnúmero de sueños que en un futuro se volvieron realidad. Entonces podemos ver que estaba el menosprecio muchas veces de nosotros mismos por no creer que somos capaces de hacer algo, y a la misma vez está el menosprecio por parte de las personas que creen que nosotros no tenemos la capacidad para realizar las cosas, pero Dios es el que nos enseña, el que nos capacita para que nosotros podamos y aprendamos a trabajar en su obra. Ahora, ya después de dejar todo en claro acerca de que nosotros somos capaces y de que podemos trabajar en la obra del Señor y que no debemos de menospreciarnos y que no debemos permitir que otras personas nos menosprecien por ser joven, entonces habla la palabra de Dios de que seamos ejemplos. Pablo le decía, sé ejemplo a Timoteo.
y comienza a mencionar un sinnúmero de cosas de las cuales Timoteo debía de ser ejemplo. Y una de las primeras cosas que menciona es palabra. Decía, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra. Entonces, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos para con los demás es algo muy importante, porque nosotros como hijos de Dios, como jóvenes, tenemos que procurar que las palabras que salgan de nuestra boca sean de edificación para nuestras vidas, pero también sean de edificación para las personas que nos escuchan cuando estamos rodeados de las demás personas, con nuestras amistades, nuestra familia. Nosotros tenemos que saber hablar, saber que las palabras que van a salir de nuestra boca es de edificación para el resto. Nosotros no podemos decir cosas que desagraden a los demás o cosas que hagan sentir mal a los demás o cosas que no sean agradables para Dios. Entonces tenemos que cuidarnos nosotros de lo que hablamos. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, la versión que les leeré es Nueva Traducción Viviente, dice así: evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Entonces ahí podemos ver que Pablo igualmente le seguía dando las recomendaciones a Timoteo que evitara conversaciones que no le iban a hacer de ningún beneficio. Y recordemos que estamos hablando de ser ejemplo. Y cuando nosotros somos ejemplos, quiere decir que hay un montón de personas que su mirada está puesta sobre nosotros y están al pendiente de lo que nosotros hacemos. Entonces la importancia de nosotros saber expresarnos, que las palabras que salgan de nosotros puedan ser de ayuda de edificación para los demás. Entonces ahí tenemos una de las primeras cosas que mencionaba Pablo, palabras. Tenemos que ser ejemplo en palabras. Ahora, la segunda cosa que mencionaba Pablo era conducta. Cuando nos referimos a conducta hablamos de comportamiento. Y es que hablábamos de que tenemos que tener cuidado de nuestras palabras, pero muchas veces también tenemos que tener cuidado de nuestro comportamiento. Porque mucha gente no nos está escuchando, pero sí está poniendo atención a las cosas que nosotros estamos haciendo. Nuestra forma de llegar a las personas muchas veces no es con nuestras palabras. Nuestro comportamiento debe ser un factor que nos haga diferente al resto. Las personas siempre están al pendiente de las cosas que hacemos y tenemos que tener cuidado con nuestra conducta. Nosotros somos cartas leídas ante los demás. Ahora, les decía que los demás siempre están al pendiente de nosotros, siempre se están fijando en lo que estamos haciendo. Y nosotros siempre tenemos que aprender a marcar la diferencia en este mundo. Nosotros no nos podemos comportar, nosotros no nos podemos igualar al mundo ni tener comportamientos que el mundo tiene. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacer la diferencia. Recordemos que cuando nosotros salimos de este mundo no tenemos por qué seguir, no tenemos el por qué tener conductas que ya están en el mundo. Nosotros fuimos renovados y transformados. Por lo tanto, nuestro comportamiento, nuestra conducta tiene que ser diferente. Ahora les decía que somos cartas leídas. En la palabra de Dios nos enseña, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, Nueva Traducción Viviente, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Entonces podemos ver claramente que nosotros ante los demás somos cartas leídas, no, por así decirlo, no tenemos nada que ocultar. Nosotros tenemos que mostrar verdaderamente que somos hijos de Dios y tenemos que dar testimonio que somos hijos de Él. Recordemos que Pablo decía, sed imitador de mí, así como yo soy de Cristo. Esa tiene que ser nuestra meta, el que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, que es lo primordial, es lo importante. Hasta el momento ya llevamos 2 cosas, palabra y comportamiento.
vamos con la tercera palabra, que era amor. Y a mí me encanta hablar sobre el amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, nos damos cuenta que nuestra vida es diferente. Y para hablar sobre el amor, hay dos cosas muy importantes. Y es el amor que Dios nos da a nosotros y el amor que nosotros le podemos brindar a Dios. Ahora, si nosotros amamos a Dios, tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo. Pero primeramente vamos a hablar sobre el amor hacia Dios. ¿Y por qué tiene que haber amor en nuestras vidas? Simplemente porque Dios es amor. Y si nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios, y si no hay amor en nuestras vidas, absolutamente no somos nada. Y la palabra de Dios así lo enseña. De que de nada nos sirve el que nosotros hablemos lenguas angelicales, de que nosotros entreguemos nuestros cuerpos para que sean quemados, si en nosotros no hay amor. Por eso es algo muy importante. Y la palabra de Dios te enseña y decía que permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todas estas cosas es el amor. Entonces podemos ver que esto es algo muy importante que en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, como jóvenes consagrados para el Señor, es necesario que nosotros tengamos. Ahora, hablábamos sobre el amor que nosotros le podemos entregar a Dios. Y es necesario porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Eso lo encontramos en Mateo 22:37. Entonces, eso es algo muy importante. Recordemos que Dios nos ama a nosotros. Y eso no hay que dudarlo, porque su amor es eterno, nunca se va a acabar. También tenemos que aprender nosotros a amarlo a Él. ¿Y cómo vamos a aprender a amarlo? Haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. El ser obedientes a Él, el ser obedientes a su palabra. Es una forma de demostrar el amor de nosotros para con Dios. Ahora, recordemos, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Porque ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Y no vamos a amar a Dios, y no vamos a amar a nuestro prójimo, el cual vemos. Ahora, el segundo mandamiento dice que es semejante, y eso lo podemos encontrar en Mateo 22:39. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo considero que nosotros nos amamos a nosotros mismos, que tenemos amor propio. Imagínense, de ese amor que usted tiene para sí mismo, ese amor que usted tiene que dar para con los demás. No es algo, no es poco, no es lo que me sobra o lo que yo te puedo brindar y si quiero, no. Tenemos que dar del amor de Dios, del amor que hemos recibido por parte de Dios. Entonces, tenemos que aprender a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No podemos decir que somos hijos de Dios si nosotros no amamos y no hacemos el bien para con nuestro prójimo. Ahora, con el siguiente, espíritu. Hasta el momento llevamos lo que es palabra, conducta, amor, y ahora vamos con espíritu. Y para eso, más o menos quise traerles un significado de espíritu. Y el espíritu, y hace referencia aquí en la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4:12, sobre cuando se refiere al espíritu habla el ser espirituales, en que nosotros podamos tener una consagración para con Dios, que nosotros podamos tener una intimidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, eso se refiere cuando habla del espíritu. Y para eso me gustó este versículo y lo quise traer para que ustedes pudieran meditar en él. Y es, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué quise hablar? ¿Por qué les traje este texto? Por lo siguiente. Uno, por la importancia de la intimidad que debemos de tener para con Dios. Y dos, sobre el estar en el secreto de Dios. Recordemos, nosotros no tenemos por qué. Jesús le decía a los fariseos que eran hipócritas, porque ellos salían a las calles a orar para que la gente lo mirara. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos intimidad y estar con Dios porque queremos conocerlo y queremos tener una cercanía con Él. Y ahí
en lo secreto, Dios se encargará de recompensarnos a nosotros en público. Por eso también Timoteo tenía que ser ejemplo de esto. Y el ser ejemplo no quería decir que él iba a andar publicando su intimidad o su relación con Dios. No, sino que en la intimidad que él tenía con Dios, Dios se encargaba de recompensarlo en público. Entonces, eso es algo muy, muy importante, nuestra intimidad, nuestra comunión, nuestra cercanía con nuestro Padre Celestial. Ahora vamos con la siguiente palabra, que es fe. Y simplemente la fe es creer. Pablo le decía a Timoteo, sé ejemplo de lo que crees, sé ejemplo de tu fe. Y para tomar un versículo de ejemplo tenemos Hebreos 1, del 1 al 2. Y es algo muy importante que dice acá, que me llamó la atención, y es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, más adelante dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, ahí podemos ver lo necesario que es nuestra fe, porque a causa de nuestra fe nosotros podemos obtener un buen testimonio, así como las personas que en un tiempo creyeron, confesaron el nombre del Señor y tuvieron la plena de seguridad y su confianza estuvo plenamente en Él, que ellos hasta el día de hoy siguen siendo de testimonio. De igual forma nosotros somos y tenemos que dar testimonio de nuestra fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es algo muy importante. Ahora, pureza. Esta es una palabra muy importante, muy bonita. Y cuando nosotros hablamos de pureza, nos referimos a limpieza. Y también nos hacemos referencia a santidad. Y el ser ejemplo en pureza es que nosotros andemos en santidad, en consagración al Señor. La pureza, su origen es limpieza. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de limpiarnos de toda contaminación. Cuando Pablo le decía a Timoteo que anduviera también, que diera ejemplo de pureza, hacía referencia el que él se pudiera mantener limpio, que él se pudiera mantener lejos del pecado, que cada día pudiera renovar su espíritu y cada vez se pudiera alejar más del pecado y acercarse más a Dios. Ahí lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, lo cual dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí podemos ver la importancia de que nosotros podamos mantenernos puros y limpios delante del Señor. Ahora, también podemos mencionar el siguiente texto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, cuando Pablo hacía referencia de pureza, daba a entender de que pudiera Timoteo mantenerse limpio, alejado del pecado que había en este mundo, que pudiera él poder ser ejemplo en todas estas cosas que son necesarias para la vida de cada uno de nosotros, en ese momento para la vida de Timoteo y en este momento también para nuestra vida. Entonces recordemos algo muy importante, de que nosotros, no importando nuestra edad, tenemos que aprender a ser ejemplo para con los demás. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tengamos eso muy en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios tiene propósitos para con cada una de nuestras vidas. Y mientras Dios nos va moldeando, nos va enseñando que estas cosas son necesarias que nosotros como jóvenes las tengamos. ¿Por qué? Porque nos ayudan y son de edificación para nuestra vida. Y porque también recordemos que allá
en el mundo hay mucho dolor, sufrimiento y que nosotros estamos apartados de eso. Y cuando la gente comienza a ver que hay algo distinto en nuestras vidas, hay algo diferente en nuestras vidas, ellos también van a querer eso que nosotros tenemos. Entonces, recuerden, muchas veces no es necesario abrir nuestra boca para predicar la palabra de Dios. Con nuestras acciones, con nuestra conducta, con nuestra forma de hablar, damos a conocer el nombre del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no olvide esto, sea ejemplo para los demás. No importa la edad que usted tenga, usted tiene que aprender que ese ejemplo y que usted está representando también a Cristo en su vida. Así que espero que esto le haya sido de bendición para su vida, así como lo fue para mí. Espero que estén pendientes de la próxima enseñanza, del próximo devocional que vamos a tener y que estamos preparando para que usted pueda tener más conocimiento de la palabra de Dios y a la misma vez pueda tener comunión con su Padre Celestial. Recuerde, sea ejemplo. Para finalizar vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a Dios que nos guíe a hacer su perfecta voluntad. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias por esta palabra que fue impartida, que el día de hoy podemos aprender la necesidad de que nosotros podamos aprender a ser ejemplos, porque ahí en el mundo, Padre Celestial, hay gente que hace lo que quiere porque no te ha conocido. Pero nosotros que te hemos conocido y que ya te tenemos en nuestro corazón, es necesario que podamos presentar una conducta diferente a lo que hay en este mundo, porque hemos sido transformados y cambiados mediante esa sangre redentora que fue derramada sobre esa cruz. Padre Celestial, yo te pido que esta palabra haya caído sobre buena tierra y que puedan atesorarlo en cada uno de sus corazones. Amén. Muchas gracias por habernos escuchado y te invitamos a que estés pendiente del próximo devocional que vamos a estar realizando. Bendiciones y hasta la próxima.